En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Pedimos por el eterno descanso de Alfonso Aguilera, Socorro Carrillo, Eusebio Luna Bueno, Tomás Luna Bueno, Carmen Tavares, Ricardo Serrano, María de Jesús Sánchez, Rubén García, familia González Mojica, por las ánimas benditas del purgatorio, por la paz del mundo. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que ya purificada nuestra mirada interior nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: miren el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante, una antorcha encendida,
pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes, y ahora lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La Cuaresma pues tiene el aspecto penitencial, de penitencia, que por nuestros pecados pues nos pongamos a hacer penitencia, pedirle perdón a Dios y a tener acciones pues favorables, positivas. Y para ello, bueno, pues habrá que revisar nuestra vida. Ya iniciamos el miércoles de ceniza, que nos recordaba nuestra fragilidad. Somos polvo, somos tierra, pero por amor a Dios, ¿verdad?, pues tenemos una trascendencia. Él nos ha creado a su imagen y semejanza. A causa del pecado, pues caímos en la esclavitud que provoca el pecado, pero Cristo con su muerte y resurrección nos ha dado la libertad, nos ha salvado. Y esta Cuaresma pues es para desempolvar o quitar todas aquellas cosas que se están convirtiendo en un obstáculo para acercarnos a Dios. Aunque dijéramos, pues voy a misa, voy a rezar el rosario, tengo algunas acciones, bueno, pues habrá que purificarlas, habrá que hacerlas con fe y que desemboquen en la caridad y que se hagan por amor a Dios. Y entonces la liturgia nos propone algunas cosas que nos favorecen mucho. El ayuno, que nos ayuda a refrenar nuestras pasiones, que nos ejercita en decir no al pecado, cuando ya de una manera así, pues ya muy habitual se comete pecado. Se hacen cosas que no se ven como pecado. La segunda lectura lo dice claramente: se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. ¿Cuántas cosas no han pasado que vemos, verdad? Y decimos, pues, ¿cómo es posible? Hacen cosas que sean de gloria y todo eso, cuando tendría que ser motivo de vergüenza, porque ni como seres humanos, ¿verdad?, manifestamos un respeto a la persona, a la institución, y pues hace lo que tú quieres. ¿Quién te manda? Tu cuerpo, tu pensamiento, que está lejos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que purificar todas esas cosas. El ayuno, que nos ayuda también a tener presente que las cosas de este mundo no lo son todos, los goces, los placeres, sino que hay una vida superior, hay un bien mayor. Para eso nos sirve también el ayuno, para acordarnos del cielo. El ayuno también debe ser motivo para acercarnos al hermano, que si nos privamos de algo, que eso de lo que nos privamos, pues no quede simplemente en decir, pues ya yo voy a privarme de esto. Que cause un bien, que se convierta en un acto de caridad hacia alguien que lo necesite. ¿Y quién no necesita algo? Todos necesitamos el aprecio, el saludo, pues una bendición, algo material incluso, ¿verdad? Pues la Cuaresma y todo tiempo pues se nos invita
a dar signos de ser hijos de Dios, de creer en el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la Cuaresma, pues finalmente no es simplemente un tiempo así, 40 días ya terminaron y todo sigue igual. Pues para muchos sí sigue igual, porque ayunan por ayunar, es decir, por cumplir. Ya llegó la Cuaresma, pues sabemos que está en la Cuaresma, ya terminó y para ti no significó nada. Cuando la Cuaresma, pues no es un fin en sí mismo. La Cuaresma nos lleva, nos conduce a Cristo, nos conduce a la Pascua, diríamos nos conduce a la Semana Santa, donde se realiza ese gran misterio de salvación, donde Cristo nos redime con su muerte y su resurrección, y que nosotros tenemos, o la Cuaresma es ese tiempo para prepararnos y terminar con Cristo resucitado, creyendo en Él, en Cristo glorificado. Entonces diríamos que el Evangelio pues nos presenta la meta. Tenemos que encaminarnos a Cristo, parecernos a Él en sus palabras, en sus actitudes, en su fidelidad a Dios, en cumplir siempre la voluntad de Dios. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo. El Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos, hermanos, al Padre de la misericordia, y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura. Oremos. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Oremos. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo. Oremos. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual. Oremos. Dios grande y fiel, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe en el misterio de la cruz y concédenos un corazón dócil para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro será agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Está en el cielo, la tierra, de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo, Hosana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio, la fe. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección del Padre Ricardo, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense el saludo de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos y cantemos
Oremos. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debidamente, felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito para la reflexión del Señor San José. Bueno, y esa es la séptima reflexión, la séptima característica que propone el Papa y en su carta apostólica, con corazón de Padre. Hemos visto gradualmente el Señor San José, Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en el trabajo, Padre en la voluntad creativa, y Padre, se me olvidó una, de la acogida. Y hoy vamos a ver la séptima, que es Padre en la sombra, que tiene mucha relación también con Padre en la ternura. El Papa propone, tocante a una novela muy difundida de un autor polaco que se llama La sombra del Padre, toma esta reflexión, su contenido en la reflexión que hace aquí este autor, para hablarnos o invitarnos a reflexionar sobre este aspecto de Señor San José como sombra del Padre. Y pues es algo muy interesante cómo pues el amor del Padre, de Dios Padre, pues se va haciendo presente, así como en su momento lo vimos, que la ternura de Dios Padre se concretiza en la ternura del Señor San José, que manifiesta al Niño Dios, y que así también reflexionamos en su momento que todos pues, tenemos necesidad de un Padre, y que al no tenerlo, pues se causan heridas en nuestra persona. Y así pues también en la sombra del Padre, el Señor San José, el Padre, la sombra, o el Señor San José, en la sombra del Padre, es pues lo mismo, ¿verdad? Que el Señor San José, pues concretiza también esos cuidados de Dios Padre. Dios Padre que pues cuida al Hijo, ¿verdad? Que protege, y que todo eso de cuidar y conducir y proteger, digamos, en esa presencia de un Padre terreno, que es José el que hace estas veces, y que hace también pues esos cuidados del Niño Dios. De esa manera es la sombra del Padre que va cuidando. Y que nosotros en la experiencia también podemos ver que detrás de nosotros hay alguien que nos cuida, que nos protege, porque pues sin que nosotros nos demos cuenta, está apoyándonos, está haciendo palanca, gestionando lo que fuere para hacernos un bien, y no lo hacen a veces directamente, pues lo hacen a través de, y igual pues Dios en su infinita misericordia pues pudiera no, como diríamos, pues valerse del ser humano, pero lo hace dentro de su misma misericordia. Y el Señor San José pues vive esta vocación de ser sombra del Padre y estar pues al pendiente del niño Jesús. Y ante esta situación que nos dice el Evangelio de que a nadie llamen Padre, porque solamente hay un solo Padre, pues ¿cómo conjugar esta expresión? Pues va en relación a
mensaje que Jesús en su momento quiso dar, ¿verdad? En el sentido de las pretensiones de vanidad, de soberbia, de orgullo de aquellas personas, y que entonces tenían la exigencia de decir, a mí diríjanse de esta manera. Y entonces en ese sentido, pues Jesús dice, pues a nadie llame Padre, ¿verdad? La Iglesia no ha profundizado, no ha dado una reflexión en este sentido, como en el hecho de que si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo, ¿verdad? Pues a lo que llega a decir la Iglesia, bueno, pues cambia, corta tajantemente de la situación de pecado. Tienes que arrancar de una manera tajante, no físicamente, de mutilarse el cuerpo, ¿verdad? Si bien no ha hecho una reflexión de ese texto como de muchos, porque pues es inagotable la palabra de Dios, lo ha hecho en otras frases, pero pues en ese sentido, o la aplicación, o digamos, ya de acuerdo a la situación en el momento en el cual Jesús lo dijo por las pretensiones, o por la finalidad, la pretensión, ¿no? De presumir o de hacerse importantes por ese asunto. Sin embargo, bueno, en el aspecto de que finalmente todos tenemos esa necesidad de ternura y tenemos también necesidad de un Padre, y en lo espiritual, San Pablo mismo pues dice en su momento, pues a mí me costaron, yo sufrí hasta dolores de parto para hacerlos crecer en la fe, para que nacieran en la fe, y es en ese sentido pues no hay ningún obstáculo para que se le llame espiritualmente a alguien que te hace entrar en un ambiente diferente, digamos, en la fe. Y así dice San Pablo, a mí me costaron, y pues con orgullo decir soy su padre en la fe. Y en ese sentido, bueno, pues decimos el sacerdote es padre porque contribuyó en el bautismo, te hizo nacer a la vida de la gracia, ¿verdad? Entonces en ese sentido no se hace con vanidad ni soberbia, ni mucho menos, sino porque gracias a esa acción, ese gesto de nacer, de contribuir al nacimiento, a un nuevo estado, del día de ser hijo de Dios, pues en ese sentido pues no obstruye, no es ningún obstáculo para que se le diga padre al sacerdote, o padre, papá, al papá biológico, colaboró, contribuyó, intervino. Y por otra parte, bueno, pues hay esa necesidad, decía, de sentir esa paternidad, y que vemos que nuestro mundo pues adolece de esa paternidad, adolece de ese padre muchas veces, de esa paternidad, y que sea también la sombra de Dios Padre. Entonces el Señor San José pues es un gran modelo también en este aspecto de ser sombra del Padre, y que pues es una invitación para que todo padre de familia también sea esa sombra de padre, que haga hacer llegar al hijo, a la hija, pues esa ternura, esa comprensión, ese afecto, ese cuidado. Pues es algo de lo que podemos reflexionar. Claro que hay mucho más que reflexionar, y pues ese es este aspecto, esto es lo que podemos considerar brevemente. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Entonces, quien guste, ¿verdad?, que haya seguido más o menos estas reflexiones, pues el 19 a las 8 de la noche, pues se presenta, lo anotamos, pues para que haga su consagración, y es una manera, pues, de ir conociendo más al Señor San José, que sea nuestro modelo. Podemos ir en paz.